Bienvenidos hermanos y hermanas al repaso día por día de la lección número 6. En esta ocasión estaremos estudiando el comentario Por la gracia del Señor. Esta lección tiene como título La simiente de Abraham. Vamos a orar para comenzar. Amado Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos a tu presencia con reverencia, anhelando, Señor, el perdón de nuestros pecados, suplicándote nos des un nuevo corazón y nos permitas estudiar con amor tu palabra, aprender de ella y ponerla en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El texto para memorizar lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra simiente tiene diferentes connotaciones. Entre las más relevantes encontramos las siguientes. Simiente puede significar descendencia, hijos. También puede significar semilla, o cosa, o causa, que es origen de otra, especialmente de un sentimiento o una cosa inmaterial. El Señor ha llamado al ser humano a la salvación. Actualmente, todos aquellos que aceptan el llamado del Señor y se unen a su causa, reciben la simiente de Abraham, reciben a Cristo. Y Cristo, a través de su palabra, implanta en cada una de esas vidas la simiente nueva, una nueva naturaleza, una nueva vida de lo alto. Pablo dice que cada creyente llega a ser parte del cuerpo de Cristo. Bajo esa luz, cada uno de nosotros puede realizar un ministerio trascendental e importante en la vida de otras personas. Este mundo está lleno de dolor, de sufrimiento y sobre todo de una constante separación del Señor. El Señor que tanto ama al mundo anhela salvarlo. Para ello ha invertido todo el cielo al darnos a Cristo, pero nos ha enviado como simiente santa, como linaje del Eterno, para llevar salvación, reconciliación a un mundo que clama por libertad. El pueblo de Israel fue destinado a ser un ejemplo, una luz, una bendición espiritual para las demás naciones. Dios proveyó de todo lo necesario para que dicho propósito se cumpliera. Pero ellos decidieron alejarse del plan divino. Desde sus gobernantes hasta la mayoría de los habitantes, y como en todo momento de la historia, siempre se levantaba un remanente que había decidido cumplir los mandamientos de Dios. Precisamente sobre este punto se basa el estudio de esta semana, haciendo énfasis en la identidad del verdadero Israel, no solo en la época antigua, sino también en nuestros días. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Que podamos vivir a la altura del llamado de nuestro Dios, que podamos ser parte del cuerpo de Cristo, sus manos, sus pies, su corazón, para llevar su luz, su amor a tantas personas que necesitan una revelación potente, clara, nítida del carácter de Dios. Domingo 2 de mayo. Más que todos los pueblos. Deuteronomio 7:6 nos dice: Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El comentario bíblico adventista amplía este punto de la siguiente manera: pueblo santo. La santidad de Jehová debe ser la constitución del pueblo.
como también su norma de conducta. El sentido básico de la palabra traducida santo es el de separación física. Luego se afianzó la idea de consagración o dedicación. Un pueblo santo era un pueblo separado, apartado de las costumbres de las naciones que le rodeaban y dedicado exclusivamente al servicio de Dios. Literalmente, un pueblo de posesión especial. La palabra traducida especial proviene de una raíz que significa adquirir propiedad. La forma sustantiva usada aquí significa propiedad privada, una posesión. Fin de la cita. Qué hermoso que se diga del pueblo de Dios y de cada uno que haga parte de ese pueblo que es propiedad privada del Señor, que es un pueblo exclusivamente apartado para el servicio de Dios, para llevar su amor, para expresar y vivir y ser en su santidad. Muchos de nosotros en algún momento recibimos algo que no merecíamos, un reconocimiento por el esfuerzo de alguien más que a nosotros nos costó absolutamente nada. ¿Cómo nos hemos sentido en un instante así? Probablemente nos dio alegría, emoción o pena porque fuimos conscientes de que no nos correspondía esa distinción. De esa forma, Dios le otorgó al pueblo hebreo una condición que evidentemente no merecía. En sí, nuestros méritos no alcanzan a merecer nada en el proceso de la redención o de alguna virtud que deseamos tener. Es por medio de la sangre de Cristo que a través del tiempo se nos ha dado la posibilidad de salvación, de tener dones y talentos que podemos poner al servicio del Señor. Dios puede llamar a su servicio a la persona menos pensada. De hecho, casi siempre ha sido su modo de proceder. Él llama al más humilde, al que tiene menos posesiones materiales, que quizá nunca ha tenido la oportunidad de ir a una universidad, de tener una carrera profesional. En muchas ocasiones, Cristo actúa de una manera inescrutable, es decir, de una forma que no puede ser entendida o comprendida, pero que definitivamente, al final de todo, siempre es y será perfecto. La lección lo mencionaba de la siguiente manera: la causa primordial de esa elección se encuentra en el misterio del amor divino. Abraham e Israel eran más que todos los pueblos, pero no en condición física, ni siquiera en méritos morales. El llamado de Dios a ellos no se basó en que Israel fuera superior, se basó en el amor de Dios, se basó en la divina providencia de su corazón. El Señor los quiso elegir, no porque se lo merecieran, sino porque Dios así lo quiso. Y como Dios los llamó, también les dio un distintivo, les dio su gracia, su poder, su sabiduría, su grandeza, porque el que está con Dios necesariamente tiene la luz de Dios, necesariamente refleja la grandeza del Señor. Por ejemplo, un profesor consagrado a Cristo va a tener mucho más impacto en la vida de sus estudiantes que un profesor, por más inteligente que sea, pero que no tenga a Cristo. Así debería ser. Una madre, un padre que tenga a Cristo y que viva en Cristo va a impactar en la vida de sus hijos con más profundidad y con más bendición que un padre o una madre que no crean en Dios y no vivan sus principios. Aplica esa verdad para cada área de tu vida. El Señor te llama, mi hermano y mi hermana, no porque vea en ti una grandeza humana o una grandeza que te pertenezca. Él te ve como un candidato para el reino de los cielos, pero además como un gran instrumento en sus manos, si te dejas usar por Él. Él quiere a través de ti y a través de mí
llevar salvación, llevar esperanza, llevar consuelo, llevar reprensión, llamar al pecado por su nombre para que el pecador reaccione, despierte y se vuelva de su mal camino. Hoy Cristo nos continúa llamando a su servicio fiel para que seamos la luz en medio de un mundo de oscuridad, una conexión entre Dios y aquellos que aún no le conocen. Estamos inmersos en un mundo lleno de maldad, pecado, destrucción, dolor, angustia, y es en medio de todo ese desastre de este mundo que Dios quiere levantar a esos hombres y mujeres que quizás no sean muchos en número, pero son un pueblo grande, un pueblo que se destaca por encima de los demás, no para ser premiados, no para ser admirados y seguidos, sino para señalar al Cordero, porque si ese pueblo es el cuerpo de Cristo, ellos son levantados con Cristo para que el mundo entero sea atraído a la salvación de Cristo. Lunes 3 de mayo. Acuerdo de tierras. Génesis 35:12 nos dice: La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Una vez más, Dios demuestra su gran poder y amor hacia Abraham. No solo realiza un pacto, una promesa, sino que también le recuerda todo lo que va a recibir por su fidelidad y obediencia. Nosotros también podemos estar en el selecto grupo que recibirá en recompensa la tierra prometida. El mayor galardón al cual puede aspirar un cristiano fiel, después del mayor de todos los galardones, que es estar con el Señor y con nuestros amados para siempre. En esta tierra podremos adquirir muchas posesiones, pero nada nunca se podrá comparar a lo que Cristo nos tiene preparado. Ni todos los tesoros de este mundo podrían igualarlo. Pero lo mejor de todo es que ya fue pagado y que recibiremos dicha bendición de forma gratuita. Las promesas de Dios sin duda buscan continuamente el bienestar de la humanidad. No existe ninguna promesa en todo el recorrido de la historia bíblica en que el ser humano pierda privilegios ante Dios. Por el contrario, Dios siempre cede ante la humanidad. Es Él el que da todo de sí. Es Dios quien pone la mejor parte. ¿Cuál es la parte que al hombre le corresponde? La misma Biblia lo enseña. El ser humano solo necesita responder al ofrecimiento de Dios con un corazón agradecido, y ese corazón agradecido supone obediencia y fidelidad a la espera de la promesa. Por ello, las promesas del pacto tienen una condición, y esa condición es la respuesta humana, la elección sencilla que hace el hombre al decirle: Señor, acepto tu pacto, acepto tu misericordia, acepto tu poder obrando en mi vida para salvación, pero también para santificación. Dios no puede forzar el cumplimiento de sus promesas si sus hijos no quieren participar de ellas. Siendo así, podemos comprender la claridad con la que Dios manifestaba las bendiciones y maldiciones que acompañarían las decisiones de su pueblo. De la misma forma, nosotros nos encontramos ante la promesa del pronto regreso de Jesús, que traerá paz y felicidad y pondrá fin al pecado en esta tierra. No obstante, esa promesa, así como las promesas a Abraham, estarán condicionadas por nuestra aceptación del pacto o nuestro rechazo del pacto. Es nuestra responsabilidad y finalmente nuestra decisión individual la que permitirá que Dios cumpla sus promesas en nosotros. Es cierto que Dios es soberano, es cierto que Él puede hacer lo que Él quiera,
pero en su soberanía, en su amor y su sabiduría, ha decidido que no va a obligar a nadie a ser salvo, ni a recibir las bendiciones del pacto. Por eso nuestra responsabilidad individual importa tanto. Nuestra aceptación o rechazo del pacto determina si el pacto se cumple finalmente en nuestra vida. Por tanto, nuestra parte en este pacto es aceptar con humildad el ofrecimiento que Dios nos hace. No hay regalo más grande ni privilegio mejor. La vida eterna es y será la más grandiosa de las promesas. Y cuando hablo de vida eterna, me refiero a vivir con Cristo y con todos nuestros amados en un mundo sin dolor, sin muerte, sin sufrimiento, sin miedo. Que nadie se lo pierda, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Martes 4 de mayo. Israel y el pacto. Jeremías 11:8 nos dice: pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Lamentablemente, la actitud de Israel al pacto no fue la esperada por Dios. A pesar de las maldiciones que podían llegar como consecuencia del rechazo de Dios, el pueblo hizo caso omiso a la palabra de Dios y prefirió irse tras la imaginación de su malvado corazón. La historia de Israel nos llena de nostalgia. La historia de este pueblo es el reflejo más triste de las oportunidades despreciadas. No se trata solo de historias individuales. Como pueblo en general, Israel dejó de lado el ofrecimiento divino, prefiriendo ir tras la vanidad de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11:25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. De Moisés, ese gran líder del Señor, se dice en Hebreos 11:25 que eligió ser maltratado con el pueblo de Dios en vez de gozar de los deleites temporales del pecado. Pero del pueblo en general, de la gran mayoría del pueblo, casi siempre en toda la historia, se podría decir que eligieron los deleites temporales del pecado, porque no querían vivir bajo el mandato del Señor. Igual de triste, tal vez, es saber que hoy la humanidad no ha cambiado de parecer, y no vayamos tan lejos, sintiéndonos un poquito mejor cuando decimos la humanidad, vayamos a lo individual, a nosotros. Nosotros también, con gran frecuencia, elegimos caminar en un sendero que nosotros hemos trazado, mientras despreciamos el sendero trazado por el Señor. Él nos dice: amad a vuestros enemigos, y nosotros ni siquiera amamos a nuestros amigos. Él nos pide que vayamos a bendecir a los huérfanos, a ayudar a las viudas. Nos pide que vayamos a bendecir a los que necesitan ayuda, y nosotros en muchas ocasiones hacemos lo que hacía el pueblo de Israel. Nos quedamos en nuestra zona de confort, acariciando nuestros ídolos. No estamos muy distantes de parecernos al pueblo de Dios de la antigüedad. Hoy el Señor sigue insistiendo constantemente con su amor a la humanidad, a ti y a mí. Venid, venid a las aguas, bebed del agua viva, comed del pan del cielo. Permitidme obrar en vuestras vidas. Dejadme hacer de vosotros una bendición. Pero nosotros constantemente le damos la espalda al Señor. Clamemos a Dios, pidámosle perdón, supliquémosle que nos ayude a vivir bajo el pacto, a vivir en obediencia, a no rechazarlo, porque el rol de Israel con el pacto, casi en toda su historia, no fue el rol del hijo obediente
que cumple las condiciones porque recibe el poder de Dios para cumplirlas, sino que fue el del hijo rebelde, que desprecia la bendición, que desprecia el pacto, que desprecia el poder que el Señor le otorgaba para obedecer y que por ende despreciaba los mandamientos de Dios. Pero ustedes y yo sabemos cuál fue el final de ese pueblo. Dios desea que, en el final de los tiempos, sus hijos podamos gozarnos en su pacto, permaneciendo en su presencia, dándole al Señor la oportunidad de cambiar nuestras vidas, nuestros corazones, de llenarnos de su poder y de su gracia. Así, en la historia final, el Israel espiritual tendrá un rol que cumplir, y no será desobedecer el pacto, sino vivir en obediencia por la gracia del Señor que obra en ellos, por ellos y para ellos. Miércoles 5 de mayo. El remanente. El diccionario bíblico adventista nos dice sobre la palabra remanente lo siguiente: el remanente del Antiguo Testamento era el resto del pueblo elegido de Dios, que en generaciones sucesivas lo representaba. Una y otra vez, la mayoría del pueblo apostató, es decir, se apartó de la verdad, pero siempre había un remanente que por su fidelidad seguía siendo el heredero exclusivo de las sagradas promesas, los privilegios y las responsabilidades del pacto original hecho con Abraham y confirmado en el Sinaí. En cada época de la historia la mayoría se fue tras los ídolos, pero quedaba un remanente, quedaba un resto, un grupo de personas sinceras que vivían bajo el pacto, que por amor obedecían el pacto de Dios. Dios vivía en ellos, y ellos vivían en Dios, y eran el remanente. Pongamos varios ejemplos del remanente. En el tiempo del pueblo de Israel en el desierto, Moisés, Josué, Aarón y otros que no son mencionados por nombre hacían parte de ese remanente. En el tiempo de la deportación a Babilonia estaba Daniel, sus 3 amigos, también estaban Esdras y Nehemías, Jeremías, Ezequiel y otros más que no son mencionados por sus nombres, pero estaban allí, firmes y fieles, levantando la bandera de la verdad, enarbolando la bandera de la verdad, levantando en alto el estandarte de Cristo. Ahora vamos a leer los siguientes pasajes que nos ilustran de una forma más amplia la forma en la cual Dios hizo el llamado a su pueblo remanente. Miqueas 4, 6 al 7 nos dice: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Sofonías 3, 12 al 13 nos dice: y dejaré en medio de ti a un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. A través del tiempo, Dios siempre ha tenido en su pueblo un remanente que ha sobresalido en medio de las crisis que se han enfrentado. En muchas ocasiones, grandes líderes se han visto envueltos en rebeldía, llevando consigo a muchas personas, las cuales han perdido no solamente sus vidas, sino también la salvación. Es allí, en el caos y en la desolación, donde el Señor ha proporcionado a su pueblo fiel el cumplimiento de las promesas. Por lo tanto, podemos estar seguros de que tenemos un Dios que siempre, siempre ha cumplido con su palabra, y lo ha hecho no porque nosotros tengamos méritos, no porque nosotros seamos fieles, sino porque Él es fiel, porque Él es misericordioso. Él cumple sus promesas en nosotros, y entonces ese amor y esa fidelidad se expresa
a través de nuestra gratitud y nuestra obediencia. El plan de Dios siempre ha sido perfecto. En medio de la desobediencia ha utilizado a sus hijos fieles no solo para fundamentar o para ayudar o para llamar a los débiles y a los descarriados, sino también para mantenerlos firmes en la fe, y también para atraer a otros que no han conocido de la misma forma el mensaje de la salvación. Su actuar a través del tiempo ha sido lleno de sabiduría, pensando en todo momento en la salvación de sus hijos. En este momento tan crucial de la historia de esta tierra, nosotros también podemos llegar a ser ese remanente que Dios necesita para culminar su obra en la tierra antes de regresar por aquellos que han aceptado su salvación y su gracia. Sin embargo, el pueblo elegido y escogido por Cristo deberá tener características esenciales que permitan llevar a cabo el trabajo señalado por el Señor desde mucho tiempo atrás. Una vida de fe, de dependencia de Dios, de rectitud, de consagración y de obediencia. Tener un sentido de misión, donde lo más importante sea la salvación de los que aún no le conocen. Sin lugar a dudas, un remanente será levantado en el final de los tiempos. Procuremos estar atentos para que podamos estar firmes con la mirada puesta en el reino de los cielos. Lección para el día jueves: el Israel espiritual. Gálatas 3:26 al 29 dice: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El privilegio más grande que podemos obtener como cristianos es ser llamados hijos de Dios, el Rey y Señor del universo, Creador de todo lo que nos rodea. Y de la misma forma, cuando por fe y amor deseamos entregarle nuestra vida por completo a Él, somos revestidos de la justicia de Cristo y somos transformados en nuestro interior, recibiendo una nueva vida de lo alto, donde es el carácter de Cristo el que debe predominar siempre en nuestra vida. A eso precisamente hacía referencia el Israel espiritual, mostrando una relación íntima con Dios que los lleva a ser el remanente esperado para resurgir y proseguir con lo que el Señor tenía preparado para su pueblo. Durante esta semana hemos estudiado algunas características y principios esenciales que tienen que ver con la simiente de Abraham, que es Cristo. Nosotros también podemos adquirir el legado de la misma promesa hecha a Abraham cuando aceptamos a Jesús por medio del bautismo, donde solamente es por su gracia que nos hace partícipes de lo que anteriormente había prometido para sus hijos según la carne. Es decir, en el Antiguo Testamento el Israel de Dios era un pueblo de sangre, era un pueblo de herencia en la sangre literal de Abraham. La descendencia de Abraham constituía la simiente de Dios en la tierra. Para hacer parte de esa descendencia o de ese pueblo, se necesitaba nacer según la carne como descendiente de Abraham. Sin embargo, había una forma de pertenecer al pueblo sin ser de la descendencia, y era que un gentil se podía declarar adorador del verdadero Dios y ser aceptado en la comunidad de creyentes judíos. Sin embargo, no era visto igual como los hijos literales de Abraham. Era un hijo adoptivo, con menos privilegios, pero igual abrazado por la promesa. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo es encarnado, ahora Cristo es la simiente de Abraham. Por él se hizo la promesa en Génesis 3:15,
por él se hicieron las promesas a Abraham, porque Cristo iba a ser el descendiente principal de Abraham. En el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, Israel era el representante humano mayor de ese pacto. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Cristo se encarna, ahora Cristo es el representante mayor. Él es la simiente de Abraham, y a todos aquellos que lo reciben, Él les da el privilegio, el honor de ser llamados hijos del pacto, hijos de Dios, de ser abrazados por todas y cada una de las promesas del pacto. Y ya no tienen que circuncidarse. Ahora solo tienen que aceptar a Cristo y vivir bajo las bendiciones del pacto. Romanos 4:13 nos dice: no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La lección nos dice que las promesas hechas a Abraham serían cumplidas a través de Cristo. Pero ahí no termina todo. Dichas promesas aún siguen estando vigentes y dispuestas para un heredero, y esos herederos podemos ser tú y yo, si decidimos aceptar a Cristo como nuestro único Salvador. Así que finalmente todo se reduce a nuestra elección, porque ya Dios hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Ahora solo falta que nosotros decidamos aceptar ese regalo. Viernes 7 de mayo, para estudiar y meditar. El Señor Jesucristo vino a este mundo a ser un medio por el cual la humanidad podría unirse de nuevo al Padre Celestial. No porque el Padre Celestial estuviera enojado y Cristo hubiera venido a quitar su ira contra nosotros. No, sino que en Cristo el Padre estaba reconciliando consigo mismo al mundo. El pecado causa separación entre Dios y el hombre. El pecado pone al hombre tan distante de Dios que solo Dios mismo lo puede alcanzar. El hombre por sí solo no puede volverse a Dios, no desea volverse al Señor. Necesita un poder de lo alto que lo mueva, que lo transforme, que le dé nuevos pensamientos, una nueva mente, y ese poder es Cristo. El enemigo siempre ha querido separar a Dios de sus hijos, haciendo lo posible para alejar nuestros pensamientos de las cosas divinas y que no contemplemos a Cristo. Gracias al sacrificio en la cruz, la humanidad fue restaurada, y por la gracia del Señor, el ministerio de la redención y la reconciliación fue puesto en marcha. Pero no podemos hacer frente al enemigo nosotros solos. Debemos aferrarnos de la mano de Dios y de su amor para alejar de nuestra vida todo intento y ataque que nos pueda separar del Señor. No dudemos ni un instante de que si estamos con el Señor, por más intentos que haga Satanás para cumplir el objetivo de destruirnos o de separarnos del Señor, no podrá vencernos si estamos con Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 10, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este pasaje es muy diciente. Prácticamente se dice lo mismo del pueblo de Dios de hoy, del Israel espiritual de hoy, que se dijo o que el Señor dijo del Israel del Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿haremos lo mismo que hizo el Israel del Antiguo Testamento, la simiente de Abraham del Antiguo Testamento? A pesar de que Dios les dijo que ellos eran su pueblo escogido, su real sacerdocio, su nación santa,
Ellos se alejaron de Dios y no vivieron a la altura de ese llamado fiel. Y el Señor los soportó, tuvo paciencia, los llamó de 1000 maneras, pero aún así ellos se rebelaron contra el Señor una y otra vez. ¿Haremos lo mismo nosotros, hermanos? ¿Permaneceremos en el Señor? ¿Reconoceremos que sin Cristo nada somos? ¿Aceptaremos su gracia, su llamado, y viviremos a la altura de la gracia que Cristo nos ofrece? Espero que sí. El Señor anhela que sí. Que como padres seamos santos porque Cristo mora en nosotros y de esta manera nuestros hijos vean un buen ejemplo del carácter de Dios. Que en la profesión que el Señor nos ha permitido desempeñarnos demos buen testimonio, no tengamos deudas, paguemos a todos lo que le debemos, que cumplamos con nuestra palabra. Si hemos hecho una promesa en nuestro trabajo, por favor, hermanos, cumplámosla, porque es Dios el que queda mal si nosotros quedamos mal, ya que Él ha puesto su nombre en nosotros. Nos llamamos cristianos y nos llaman cristianos. El nombre de Cristo debe ser alabado por ti y por mí, no solamente por nuestros labios, no solamente cuando predicamos, sino sobre todo con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Que en todo lugar donde nos desempeñemos, laboremos o procedamos, llevemos en alto el nombre de la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús, y por estar en Cristo hagamos parte de ese remanente fiel que vive para Dios, que exalta sus promesas y que cumple el pacto, porque Dios vive en medio de ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, también en la tierra, especialmente en nuestra vida. Gracias por este pan espiritual que nos has enviado. Gracias porque siempre provees para tus hijos el pan material también. Te suplicamos, Señor, que nos enseñes a perdonar a nuestros hermanos y enemigos y que también nos perdones nuestros pecados. Te suplicamos, oh Padre, que no nos dejes caer en la tentación y que nos libres del mal en cualquiera de sus formas. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por responder cada una de las peticiones que mis hermanos y hermanas me escriben en los comentarios. Salva, Señor, a nuestros hijos, salva a nuestros vecinos, salva a nuestros amigos, Señor, salva a nuestra familia, sálvanos a nosotros. Que se haga tu voluntad perfecta. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermano y hermana, si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Te invito a darle me gusta a este video y a compartirlo con las personas que el Señor ponga en tu corazón. Que Dios te bendiga. Recuerda siempre que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.